hemos estado hablando acerca de José, de las cosas que sucedieron alrededor de la vida de José, de cómo fue engendrado tarde en la vida de su padre, de Jacob. Bienvenido. Además de eso, estudiamos acerca de la envidia que tuvieron sus hermanos por el hecho de que su padre lo consintió a él más que a los demás, un grave error, por cierto. Estudiamos también acerca de las tentaciones que él tuvo en la casa de Potifar, cuando la mujer de Potifar lo quiso seducir para apartarlo del camino del Señor, y él valientemente dijo que no, y por eso fue llevado a la prisión. En total, en resumen, José estuvo 13 años en Egipto siendo maltratado, en prisión, malentendido, desvalorizado, humillado. Realmente la vida que él llevó, comparada con la vida que él tenía cuando vivía con su padre y sus hermanos, era bastante miserable. Sin embargo, José no se desanimó. La Biblia, por supuesto, no nos relata los 13 años de vida de José en Egipto, día a día. No nos dice qué pasó cada día que él vivió allí. Pero la Biblia sí nos dice los rasgos más importantes, los detalles más resaltantes, las cosas que nosotros podemos tomar como ejemplo para hacer lo mismo en situaciones diferentes. Porque todos pasamos, no por la experiencia propia de José, pero pasamos, cada quien en su esfera pasa por situaciones semejantes. Y nosotros todos tenemos que tomar decisiones a diario. ¿Qué es lo que vamos a hacer en determinado momento, cuando tenemos determinada situación, cuando tenemos un problema? ¿A quién vamos a buscar primero? ¿A quién vamos a llamar? Y bueno, aquí en la lección está hablando acerca del momento cuando él llega a ser el príncipe de Egipto. El faraón dijo: yo te he puesto por príncipe sobre toda la tierra de Egipto. Bueno, hermanos, imagínense. Primero le interpretó los sueños a aquellos dos presos, ¿se acuerdan? Al panadero y al copero. Y le prometieron que cuando salieran de allí, le iban a contar al faraón que él le había interpretado los sueños para que el faraón tuviera misericordia de él. ¿Y qué pasó? No dijeron nada. Se les olvidó. No contaron nada. Porque es que una cosa es estar en la cárcel y otra cosa es estar fuera de la cárcel. Especialmente ellos que tenían cierto caché, cierta investidura, ser el panadero del faraón, ser el copero del faraón. Cuando estaban de regreso en sus lugares, pues se olvidaron, simplemente no le hicieron caso. Pero después Dios, fíjense cómo es Dios. Dios, ellos se pudieron haber olvidado, pero Dios no se olvida, porque Dios seguramente escuchó. ¿Cuántos años creen ustedes que estuvo orando José por su situación? Todo el tiempo. ¿Se acuerdan de Zacarías, el marido de Elizabeth, los padres de Juan el Bautista? Eran unos ancianos ya cuando Dios escuchó su oración, y él era un sacerdote. Él era un sacerdote, él entraba al templo. Hasta que un día, ya anciano, ya viejo, el Señor le dice: Zacarías, tu oración ha sido escuchada. O sea, ya era tiempo, ¿no? José estuvo orando por su problema, seguramente, por años. Señor, tú sabes que es injusto que yo esté aquí.
Señor, tú sabes que yo no toqué a esa mujer. ¿Por qué permitiste que yo cayera aquí? ¿Por qué tú le diste? Él no entendía. Él decía, pero ¿por qué Dios me ha puesto a mí en esto si lo único que he hecho es lo correcto? Y, a ver, use el micrófono porque nos están escuchando por... Gracias. Dice una cita en la Biblia: espera en Jehová y él hará. José, como usted lo dijo antes, fue desde su juventud o su niñez, pues fue por un desprecio que vivió de sus hermanos, simplemente por el egoísmo. No fue por otra cosa, fue por el egoísmo. Porque el papá lo amaba más porque ya él lo tuvo en la vejez. Y cuando uno está en la vejez es más sensible, más, diría yo, pues ve ese hijo como tan especial, aunque él veía a los otros, pero ese era el más. Le dedica más ternura. Más ternura, exactamente. Y por eso fue por eso fue que lo echaron a la cisterna. Lo bueno que estaba vacía, porque se imagina que había tenido agua. Y después toman otra decisión y lo venden. Es algo aterrador que tus propios hermanos te traicionen. ¿Pero qué querían hacer ellos realmente? Ajá. Ellos querían matarlo. ¿Matarlo? Matarlo. Pero, porque tú puedes quizás esperar de un amigo, o diría yo de un amigo, como pasó en Dominicana, que mataron el ministro de Medio Ambiente. ¿Y quién lo mató? Su amigo desde infancia. Eso fue la semana pasada. Lo que tiene como 8 o 10 días por ahí. Su amigo de infancia lo mató. Su amigo de infancia. Pero esto es más, diría yo, es un poco más triste, claro, que fue hermanos. Claro. Y su hermano menor. Y después, cuando está en Egipto, también la vida le sigue oscura. Porque esa mujer, y miren, no es fácil, porque lo único que el hombre puede caer fácil es cuando una mujer tienta a uno. Es algo, porque somos débiles. Hablando honestamente, hay debilidad, pero aún así se mantuvo. Se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel. Y mira hasta dónde llegó José. Fue un funcionario después del faraón o el rey. Él era el segundo hombre. Es correcto. En todo Israel. Es correcto. Entonces, Dios, lo que hay que mantenerse fiel. Dios honra a los que le honran. Él fue un talento. Él fue un hombre talentoso, un hombre serio. Y un hombre con una capacidad que el faraón dijo, no, este hombre, porque no solo le interpretó el sueño, también le dijo lo que debía de hacer en tiempo de hambruna. Es correcto. Entonces, fíjense, gracias, póngalo allí para que fíjense que, como dice el hermano Domingo, José tuvo que enfrentar situaciones difíciles. Hay muchas cosas, hermanos, que pasan en nuestra vida que nosotros no entendemos. Hay cosas que nos suceden que no las podemos explicar. No encontramos el sentido común de algunas cosas que nos pasan, que nosotros aseguramos que nos van a suceder de una forma y resultan en otra forma. Y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Pero por qué esta situación se tornó de repente todo lo contrario a lo que yo esperaba? Y no podemos explicarlo. Hay gente, hermanos, hay mucha gente que se va a la tumba con muchas preguntas en su cabeza, con cosas que le pasaron en la vida que todavía no las comprende y está muriéndose y nadie les ha podido dar una explicación. Como decía Domingo, Dios
conoce nuestro futuro. Y a mí me llama mucho la atención una cita que aparece en el libro Deseado de todas las gentes, hablando acerca de nosotros y las cosas que nos suceden. Y el Espíritu de Profecía dice que dice que si nosotros supiésemos el fin desde el principio, como Dios lo sabe, Dios conoce el fin desde el principio, que si nosotros tuviésemos la capacidad de conocer el fin desde el principio, como Él lo sabe, escogeríamos para nosotros las mismas cosas que Dios elige en su providencia. Y muchas veces nosotros nos quejamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y el Señor dice, si tú supieras lo que te va a pasar, tú estarías escogiendo exactamente lo mismo que yo te doy. Hermanos, cuando uno piensa en eso, y uno piensa en su vida personal, uno piensa en las pruebas que le pasan, que si perdí el trabajo, que si tuve un accidente, que si me hospitalizaron, que si mis hijos, que si el carro, que si la casa. Cuando uno piensa en todo ese entorno y en las cosas, y uno dice, y uno se arrodilla, a veces uno se arrodilla desesperado, ¿sí o no? A veces uno se arrodilla como que, Señor, por favor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Sí o no? Yo creo que a todos nos sucede, porque es natural, como seres humanos que no conocemos el futuro, es natural que a veces nos sintamos impotentes ante situaciones que no podemos controlar. Entonces, yo imagino a José limpiando las cárceles, limpiando las letrinas. Yo me imagino cuántas veces por su mente pasó la escena de su padre en la tienda con sus hermanos, comiendo bien, disfrutando de las noches de paz y tranquilidad, y ahora allí tener que limpiarle el excremento y las orines a otros presos. ¿Por qué, Señor, tú me metiste en esto? ¿Qué fue lo que yo hice? Y sin motivo. Bienvenido. ¿Se acuerdan, hermanos, que cuando él... Imagínense cómo es Dios. Cuando él estaba buscando a sus hermanos, él estaba perdido. Él se perdió en el desierto. Y un hombre se le apareció en el desierto y le dijo, ¿a quién buscas? Estoy buscando a mis hermanos. Oh, ellos están por allá. Y este hombre lo dirigió a la trampa. Apareció y desapareció. ¿Qué le dijeron los hermanos? ¿Qué le dijeron? Ahí viene el soñador. Es correcto. O sea, no era bienvenido. No, pues. Por ello, ahí viene. Le tenían que mala voluntad. Pero fíjese, lo que quiero decir es que Dios permitió que todo se diera así. Dios hizo que la situación se fuera por allí porque Él, que conoce el fin desde el principio, quería que todo sucediese de esa manera. Algunas veces a nosotros nos parece y se nos llega a la mente el pensamiento de que Dios no es capaz de meternos a nosotros en situaciones como esa. Pero Dios, Él permite que las cosas pasen. Él permite que las cosas pasen para nuestro bienestar. Ahora, por supuesto que está de parte nuestra tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, algunas personas me dicen a veces, ¿y Judas tenía que ser el que traicionó a Jesús? Digo, no tenía que ser Judas. Alguien lo iba a traicionar, pero no tenía que ser precisamente él. Él decidió traicionarlo, pero no era que él tenía que traicionar. Pero la Biblia sí dice que alguien lo iba a traicionar y eso no se equivoca. Entonces, lo mismo sucede con todos nosotros y nuestras decisiones. ¿Soy yo el que se va a perder? No, pero eso depende de tus decisiones. Si tú te quieres perder, te vas a perder. Si tú te quieres salvar, decides salvarte. Y punto. Entonces, en un momento, así como en un abrir y cerrar de ojos, José pasó de la casa de Potifar como mayordomo a la cárcel, igualito, de la noche a la mañana. Van a buscar a José, lo bañan, le cambian las ropas y lo llevan delante de la presencia del magnate de la tierra, el faraón. ¡Pum! Y lo llevan sin previo aviso
sin agenda, sin decirle para qué vas. A los magos y a los astrólogos de Egipto, el faraón les dijo, miren, soñé esto y aquello, les voy a dar un tiempo para que... A José no, es que era un preso pues, y era extranjero además de eso. Y yo me imagino la cara de los magos cuando lo vieron en la sala, cuando el copero fue, ¿verdad?, el que le interpretó el sueño al faraón, que le dijo, mire, este hombre me interpretó el sueño a mí, llámenlo, a ver qué es lo que pasa. Y cuando el faraón le cuenta, o sea, imagínense la clase de relación que tenía José con Dios, que el faraón contándole y Dios interpretándole. Exactamente. Eso era automático, el faraón contándole y Dios poniéndole en su mente a José, es esto y esto y esto y esto y esto, y esta es la interpretación y esto es lo que tienes que hacer. ¡Wow! O sea, qué bendición. Hermanos, José era un ser humano como nosotros. ¿Qué tenía él más que nosotros? Nada. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros más que él? Nada. Era un ser humano sujeto a las mismas debilidades. ¿No es eso lo que dice Santiago, hermanos? Ya le voy a dar la palabra. Mira lo que dice Santiago, allí en el capítulo 5 y en el versículo 17, los versículos 17 y 18, en Santiago en el capítulo 5. ¿Qué dice, hermano? A ver, préstame el micrófono, por favor. Agarre el micrófono, Pablo. Gracias. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Hasta el 17 o el 18 también? Sí, hasta el 18. Okay. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gracias. Entonces ustedes se dan cuenta, bienvenidos. Ustedes se dan cuenta que la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y él oró para que no hubiese lluvia y no llovió en 3 años y medio. Y después volvió a orar y la tierra y el cielo dio la lluvia. Igual José, igual Abraham, igual Jacob, todos eran hombres iguales que nosotros. Hombres y mujeres iguales a nosotros. Ana, Penina la fastidiaba y la fastidiaba y la fastidiaba, que tú no tienes hijos y yo sí tengo hijos. Y Ana se sentía oprimida, reprimida, fastidiada. ¿Y qué hizo? Oró y le pidió al Señor, clamó con lágrimas, Señor, ¿hasta cuándo me tengo que aguantar a esta mujer? Y Dios la escuchó y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo no lo quiero para mí. Yo ni siquiera quiero ese muchacho para mí. Lo único que yo quiero es que me quites la aflicción de esta mujer encima mío. Nada más. Dame un hijo y yo te lo devuelvo. Y Dios se lo dio y ella cumplió su palabra y le regresó. ¿Y quién era Ana? ¿Era mayor que alguna mujer? No, una mujer común y corriente, igualita. Usted quería decir algo, hermano. Pásale el micrófono, por favor. La historia de José se parece a la historia de Daniel. Ajá. Es parecida. Ajá. Y yo digo, es como usted dice, lo único que tenemos es que entregarnos a Dios y vivir una vida consagrada, una dependencia de Dios. Es correcto. Ahora, de que vamos a pasar circunstancias en este mundo, dificultades, sí, las vamos a pasar. Dígame, ¿cuándo pasamos más dificultades? ¿Cuando nos acercamos a Dios o cuando nos alejamos de Él? No, cuando nos acercamos. Cuando nos acercamos a Dios. Exactamente. Porque uno cree, pero la mente de nosotros es tan pequeña porque cualquier vientecito nos tumba fácilmente. Queremos que, si, por ejemplo, regresamos aquí a la iglesia, pero queremos que nos tengan, ¿cómo? En primer lugar, en todo, con mucha atención, mejor dicho. Y si no me tienen con tantas atenciones, ya yo fácilmente me desencanto. Pero todos estos héroes, esa gente, miren, nunca se comparan con nosotros. Nunca, esos sufrimientos de esa gente fueron extremos. Pero fíjese al final, el Señor da la victoria. José fue un hombre
donde todo Israel, él era una autoridad. Y imagínate en esa hambruna, en esos tiempos difíciles, toda la gente, ¿en quién pensaba? Difícil. Era en José, iban donde José y él les resolvía. Es correcto. Entonces, de que vamos a pasar en este mundo ciertas situaciones difíciles, sí, pero siempre pensemos que Dios está ahí. Entonces, José, gracias hermano. Entonces, José tenía ahora otro problema. Un problema que a veces nosotros creemos que no es un problema, pero es un gran problema, que cuando la gente no lo sabe administrar, se convierte en su peor problema, el problema del poder. Ahora José tiene todo el poder de Egipto en sus manos. De un preso humillado, gritado, escupido, pateado, maltratado, ahora él tiene las llaves del país, ahora él es el gobernante de Egipto después del faraón. Nadie, le digo al faraón, nadie mueve un cabello en este país sin tu palabra. ¡Wow! Y me imagino la mansión que le habrán dado para vivir, y me imagino cuántos siervos le pusieron a su disposición, los camellos, el dinero, la cama. O sea, yo me imagino la primera noche de José durmiendo como el segundo después del faraón. Hasta la mujer le dio a cenar para que... Y ya no viste como aquel preso. Acuérdese del micrófono. Ya tiene ropa de príncipe. Correcto, correcto. Ya el hombre no es el mismo. No, cambió. Ya Dios ya lo puso. Correcto. Lo subió. Ya el hombre es diferente. Ahora él tiene el poder y por supuesto hay hambre en la tierra. Y bueno, cuando José estaba preso, cuando José estaba en esa situación de oprimido, etcétera, ¿cuántas veces no habrá pensado él lo que le hicieron sus hermanos? ¿Cuántas veces no habrá dicho él, si no hubiese sido por mis hermanos que me vendieron, yo no estaría aquí, yo estaría en mi casa? Porque tanto cariño que yo les di a ellos, me porté bien con ellos y mira cómo me pagaron. Ahora José tiene que enfrentarse a la realidad de que sus hermanos vienen a Egipto a buscar comida, y cuando llegan a Egipto, él los reconoce. Pero ellos no lo conocen, por supuesto, porque José estaba vestido diferente, y los egipcios acostumbraban a echarse cosas en la cara, y él con el qué sé yo que habrá tenido en la cabeza, algo especial. No lo conocían, pero José los vio y dijo, ups, mira quién llegó aquí, mira quién vino a buscar comida, los que me querían matar, los que me vendieron, por quienes yo pasé aquí 13 largos años. Y entonces allí José tenía que tomar una decisión. Hermanos, seamos francos, honestos. ¿A cuántos de nosotros no nos hubiese recorrido el gusanito de la venganza por las venas, verdad? Cuando vemos, ahora ustedes vienen a buscar comida. Pero él pensó, ¿en quién pensó José? En dos personajes. Él pensó en su papá y pensó en quién más. Y en su hermano menor. Esos dos factores lo tenía él en su corazón. ¿Cómo estará mi papá y cómo estará mi hermano? ¿Y por qué él pensaba en ellos dos? ¿Por qué creen ustedes que él pensaba en su papá y en Benjamín? ¿Qué era lo que a José de repente le preocupaba acerca de su hermano menor? Si a él le habían hecho eso, exactamente. Él decía, si a mí me hicieron esto sinvergüenza, es capaz que a mi hermano menor lo van a tratar peor. Sí. Exactamente. Entonces, cuando llegan los hermanos a Egipto, él lo primero que hace es preguntarle. Fíjense cómo los trató.
¿Cómo los trató? En primer lugar, como que si nada está pasando aquí, no sé qué, y les hizo una serie de preguntas. Y cuando les dijeron que sí, que ellos tenían un hermano menor, pero que estaba con el papá, y hasta le relataron, no, nosotros teníamos otro hermano, pero las fieras lo despedazaron. Y él dice, estos sí son mentirosos. Entonces allí él se dio cuenta de cuál era la mentira que le habían vendido al padre. Ah, eso fue lo que ustedes le dijeron a mi papá, que una fiera. Y él pensando y maquinando todo eso, diciendo, estos sinvergüenzas no han cambiado. No han cambiado. Entonces, cuando le dijeron lo de su hermano menor, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo José? Les dijo, bueno, ustedes dicen que tienen un hermano menor, ok, yo les voy a dar trigo y todo lo demás, pero aquí se va a quedar uno hasta que su hermano menor venga y me comprueben, porque ustedes son espías. Le dijo, sí. Ustedes vinieron a esta tierra fue a espiar. No, que nosotros somos hijos de yo no sé qué, yo no sé. No me convencen, ustedes son espías. Miren, por cierto, esta hoja es para que ustedes anoten su nombre si quieren el folleto de la escuela sabática para el siguiente trimestre. Pueden colocar cuál quieren, si quieren la de maestros o si quieren la de alumnos, ahí están los precios, entonces yo les paso para que ustedes... Eso es a lo de la clase, ¿verdad? Sí, no, cualquiera, no importa, sí, no importa. Allí dice, aquí dice clase número 1, sí. Pero si ustedes, bueno, ustedes no tienen a su maestro aquí, anótese para que, y le coloca allí al lado clase 2. Ah, ok. Sí, o yo no sé qué número de clase es esta. Sí, la 2. Bueno, entonces seguimos con la lección mientras ustedes hacen eso. Entonces José y Benjamín se encuentran. Porque, ¿qué pasó? Miren lo que pasó. La Biblia dice que ellos fueron a su casa, bueno, fueron allá donde vivía el papá, a la tienda, ¿verdad? Y no volvieron a Egipto hasta que se les acabó la comida. O sea, a ellos no les importó que su otro hermano estaba preso. No les importó porque el papá también les dijo, no. Ustedes no me sacan a Benjamín de aquí por nada del mundo. Pero papá, ya se quedó, ¿quién fue? Judá, creo. Bueno, el que arregle, él sabrá, él verá. Y el papá no los dejaba ir y entonces la comida se fue acabando hasta que se terminó el trigo. Y cuando se terminó la comida, le dijeron ellos al papá, mira, no hay más comida, todavía hay hambre, no hay dónde recoger, así que tenemos que regresar a Egipto, pero no podemos volver a Egipto a menos que el Benjamín vaya con nosotros. Yo simplemente imagino la trama, la novela de ese lugar. Yo imagino al papá molesto, a los hermanos fastidiados, porque ellos también, ¿se acuerdan? Se pusieron a culparse unos a otros. Esto nos está pasando por lo que le hicimos a José. Empezaron a recriminarse, pero claro, no le decían nada al papá. Así que eran dos grupos, eran ellos por un lado y el papá por allá por el otro lado con Benjamín. Porque en el campamento los únicos que sabían lo que ellos habían hecho eran ellos. Y ellos me imagino que ellos hicieron un trato, aquí nadie abre la boca porque el que abra la boca seguramente se le iban a echar a morir. Bueno, y llegó el día en que tuvieron que regresar y la Biblia dice que cuando José vio a Benjamín, se le salieron las lágrimas de ver a su hermano menor. ¿Ya terminaron? Ok. Gracias. Ok. Entonces, cuando José vio a Benjamín, él se dio cuenta de que su hermanito estaba bien y todo eso, y entonces los volvió a interrogar y les preguntó, el hombre aquel de quien ustedes me hablaban, su padre, ¿él está bien? Les volvió a preguntar por su papá. Le dijeron, sí, él está bien, que no sé qué más. Y yo me imagino las emociones de José. José dice, me provoca meter esto un poco de sinvergüenza en la cárcel y dejarlos allí para que aprendan una buena lección. Pero miren cómo es Dios, ¿no? Cómo Dios realmente hizo madurar a José
con el tiempo que él estuvo en la cárcel y el sufrimiento, la aflicción lo hizo madurar. Porque tal vez él hubiese tomado otra decisión, pero porque él se dio cuenta de tantas cosas. Por ejemplo, cuando le interpretó el sueño al panadero y al copero, se dio cuenta cuán desagradecidos fueron ellos dos. Porque ni siquiera le dijeron al faraón, mira, este hombre nos ayudó, ayúdalo, nada. Sino que lo dejaron tirado allí. Ustedes se imaginan la cara del copero cuando vio otra vez a José arriba y después cuando él era el segundo en el mando. Ay, mi madre, ahora sí es verdad que este hombre me va a despedir porque yo no le cumplí la promesa. Pero José no se vengó de nadie, no tomó venganza. Al contrario, él se dedicó fue a hacer lo que tenía que hacer. Dios le dijo, haz esto, ocúpate de esto, de recoger comida y de colectar comida porque vienen tiempos difíciles. Hermanos, nosotros no sabemos, bueno, en este país, nosotros no sabemos lo que es pasar hambre. A ver, cuénteme, Pablo, a ver, hermano, denle el micrófono. Cuénteme, Pablo. Yo creo que aquí hay una gran lección para los tiempos finales. A ver, ajá. Una de que la comida es importante para cada ser humano, el agua y todo. Y en este tiempo que se está hablando de hambruna, es cuando va a pasar y va a venir, yo siento, a cumplirse esta historia de José. Porque parece nada, como usted decía, que todo lo que estaba pasando es algo que no se esperaba, porque como usted dice, estaba en la cárcel, podía haber agarrado resentimiento, cuánto no pudo haber pensado José lo que estaba pasando. Pero todo lleva un proceso porque Dios es perfecto. Yo considero que Dios es perfecto, así es, amén. Y todo lleva un proceso. Y esta historia, para mí, es una historia que llegará a cumplirse en este tiempo finales. Y el que es, como usted dijo, el que está entregado al Señor, y verdaderamente va a actuar como José, en ese aspecto, ¿sí? Nada de resentimiento, nada. Probablemente nosotros como hijos de Dios vamos a ser muy bendecidos cuanto al alimento, ¿verdad? En cuanto al agua, no lo sabemos, pero yo creo que Dios nunca nos va a desamparar. Pero yo siento que esta es una profecía que se va a cumplir en la historia final de este mundo. Muy importante, gracias Pablo, muy importante ese comentario. Nosotros sin duda vamos a ver la historia repetirse. La estamos viendo repetirse y la seguiremos viendo repetirse. Nosotros hemos visto, ahora mismo, nosotros estamos en un periodo de transición, en una libertad, en un momento de libertad religiosa impresionante, con toda la oportunidad del mundo de alimentarnos, de ayudarnos a crecer en la fe y en la esperanza. Pero al mismo tiempo estamos en el momento en el cual las 10 vírgenes dormían. Estamos en tiempos de preparación y al mismo tiempo estamos en momentos de dormir. Hay muchos, la mayoría de nosotros está en un letargo. Y para poder salir de ese letargo necesitamos ser sacudidos. Por eso, en la Biblia, entre los eventos del fin se encuentra la figura del zarandeo. El zarandeo no es otra cosa que el despertar para la iglesia. Es algo nada agradable, porque cuando se zaranda el trigo, sale lo que no sirve. Pero así como sucedió al principio, cuando los pioneros comenzaron a trabajar y la iglesia comenzó a levantarse por allá por los años 1840, etcétera, así como hubo ese chasco de la iglesia y muchos, la mayoría de ellos abandonaron el movimiento adventista, así otra vez se va a repetir. Hermanos, nosotros hemos sido advertidos. Dios nos ha dado una advertencia detrás de la otra. Tenemos la Biblia, tenemos los escritos del Espíritu de Profecía. Algunos los tienen en sus casas en la biblioteca, ni siquiera los abren para leerlos. La misma Biblia la tenemos descuidada, no la estudiamos
Entonces, ¿cómo nosotros pensamos que podemos crecer en fe si no nos metemos a relacionarnos con Dios? José no tenía una Biblia como nosotros. Él no tenía absolutamente. Él lo único que tenía era la experiencia de su padre y de Abraham y la historia de Isaac. Eso era lo que él tenía en su mente, cómo Dios había obrado con su papá, con su abuelo y con su tatarabuelo. Él todavía tenía fresca en su mente la historia del diluvio, de Sodoma y Gomorra. Esas cosas él las tenía, pero él no tenía más nada. Él sabía que su padre adoraba a Dios porque él veía los altares que Jacob edificaba y sabía y veía a Jacob orando a Dios. Él sabía eso, pero él no tenía más nada. Él lo único que tenía en ese momento era dolor, frustración, decepción, pero nunca dejó de confiar. En medio de su dolor, él no dejó de confiar. En medio de su frustración, él siguió siendo fiel. Hermanos, entonces la Biblia nos enseña que nosotros no estamos exentos de sufrir, de pasar tribulaciones, de tener frustraciones, de sentirnos solos, de deprimirnos. La Biblia no nos dice que podemos estar exentos. La Biblia lo único que nos dice es, está bien que te sientas mal, está bien que te frustres, está bien que te decepciones, pero no dejes de confiar en Dios. En medio de tu sentimiento humano, alza tus ojos al cielo, como hizo Jacob cuando su hermano lo perseguía. En medio de tu dolor, alza tus ojos al cielo como hizo Ana cuando Penina la fastidiaba. En medio de tu dolor, clama a Dios como hacía Moisés cuando todo el pueblo se le alborotaba y le decía, te vamos a apedrear porque ¿quién dice que tú eres el único líder? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos echar mano de esas herramientas y pensar, óyeme, realmente ellos eran seres de carne y hueso igual que yo y tenían problemas igual que yo. Entonces, vamos a seguir el ejemplo. Vamos a seguir el ejemplo. Imagínense Jesús. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Los fariseos lo acusaron de ser hijo de una mujer cualquiera, de una próstita. Ellos le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación como tú. O sea, y es Jesús, estamos hablando del Rey del Universo. Estamos hablando del hombre que era Dios y seguía siendo Dios y simplemente tomó la forma humana para vivir entre nosotros, pero tenía dentro de sí todo el poder de Dios para hacer lo que quisiera. Con una mirada los podía quitar del medio, con una mirada de odio los podía hacer desaparecer, pero Jesús no hizo eso. ¿Se imaginan el control? ¿Cómo dice Gálatas capítulo 5? En el versículo 22, el último fruto que menciona la Biblia, el último fruto del Espíritu que aparece allí, lo dice en el versículo 23, dice, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el dominio propio no es algo que surge de nosotros porque somos buenos, porque hemos agarrado seminarios, porque hemos escuchado a gente predicarnos. No, el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. El amor es un fruto del Espíritu Santo. El perdón, el perdonar, es un fruto del Espíritu Santo. Eso no está en nosotros. Nosotros no queremos perdonar al que nos hace mal. Al contrario, nos queremos vengar. Pero el Espíritu Santo, Él transforma al ser, transforma al corazón. Y bien, hermanos, a José, cuando sucedió lo otro, ya después que sus hermanos vinieron con Benjamín y él los despachó para su casa, él le puso trigo a ellos en los costales, etc. Cuando ellos se van de regreso, mandó a su asistente allí que metiera en el costal del hermano menor
la copa de él, la copa que según era la copa con que él adivinaba. Entonces a ellos los encuentran ya cuando se van, los encuentran en el camino y le preguntan, ¿por qué ustedes pagaron mal por bien? ¿Por qué se robaron la copa de adivinación de nuestro amo? No, nosotros no nos hemos robado. Ahí está la prueba, mira, está en la... No, que... Y entonces otra vez a regresarse. Y cuando se encuentran con José, mire señor, ni me hablen, ni me hablen. El micrófono. ¿Dónde? Podía José quitarle la vida, si había querido, o ellos pensaban, ahora vamos a ser esclavos. Claro, eso era lo que pensaban, que iban a ser esclavos. Ahora vamos a ser o que los iban a matar. Esa gente iban otra vez porque es ante una autoridad, ante un funcionario. Entonces, fue algo un poco para ellos estresante, ¿no? Me imagino que muy estresante. ¿Por qué lo hizo José eso? Para probar si ellos ya, su corazón ya cambiado. Ya cambiado. Es correcto. Eso fue, por eso fue que lo hizo. Él quería darse cuenta hasta dónde sus hermanos tenían la capacidad de interceder por su hermano menor. Exactamente. Porque recuerden, el problema aquí está en que ellos no son hijos de la misma mamá. No. Ninguno. Un grupo, otro grupo y otro. Habían 3 grupos allí. Estaban los hijos de Lea y los hijos de la sierva de Lea. Estaban los hijos de la sierva de Raquel y los hijos de Raquel. Habían 4 grupos de hermanos allí. Entonces, por supuesto, cada quien tiraba para su lado, cada quien se tendía hacia su lado, y Benjamín no era el más querido. Además, Raquel se murió cuando ella dio a luz a Benjamín. Ella se murió y Benjamín no tenía mamá. No tenía mamá. La mamá de él era una mamá prestada. Seguramente Lea o alguna de sus siervas de las concubinas de Jacob le sirvió de mamá. Pero para él debe haber sido muy doloroso haber perdido a su hermano. O sea, ustedes se imaginan si ellos dos jugaban y todo eso porque eran los menores. Y él debió haber pasado trances tremendos porque Rubén era ya un hombre cuando Benjamín nació. Y yo me imagino cómo lo tratarían. Vete para allá o quítate de aquí o desaparécete. Y él usa el micrófono. Qué bonito, hermano. Ahora estos hombres transformados. Porque, ¿qué le dijo Judá? Judá le dijo, bueno, yo estoy disponible a ser esclavo por mi hermano Benjamín. Es correcto. Entonces ahí fue que José se dio cuenta y dijo, bueno, por lo menos. Ya estos hombres son diferentes. Sí. Entonces llegó el momento cuando él se da cuenta de que sus hermanos ya están dispuestos, porque ahora sí ellos pelearon por Benjamín y dijeron no, esto no puede ser así, nosotros no nos regresamos sin ese muchacho, no, nuestro papá se muere si nosotros llegamos allá sin él. Y entonces él ya se dio cuenta de que, oye, ahora ellos sí ya piensan en él, ahora sí ya están dispuestos. Y entonces llega José y paran, aquí estoy yo soy José. Y yo me imagino las caras de ellos, las mentes. ¿What? Este es José y este es el gobernador de Egipto. Pobres de nosotros, ahora sí es verdad que la vamos a pagar toditas nosotros aquí. Porque ellos pensaron lo peor. Ahora sí es verdad, llegó el momento de la venganza y bueno, se equivocaron porque José era un hombre transformado. José, Dios había impresionado su corazón para que él no actuara de la forma en que se actuó. Hermanos, si tienen ofrendas para la escuela sabática, por favor. Así que es que mi secretario no vino hoy, así que tengo que hacer. Y ya le van a pasar. Y entonces, José, ya él se desveló, es decir, se quitó el velo delante de sus hermanos, se descubrió delante de ellos,
se sinceró y les dijo, yo soy José, y les dijo, y no teman, no teman que yo no voy a tomar represalias contra ustedes. Dios me trajo a este lugar para darles vida, a ustedes y a nuestro padre, etc. Y bueno, ya la historia relata que él mandó a buscar a su padre a Canaán, y cuando el papá escuchó la noticia, porque José no mandó a los hermanos en camellos, esta vez los mandó en los carros de Egipto, esta vez mandó a su ejército. Y cuando el papá vio los carros de Egipto y vio todo, dijo, wow, ¿qué es esto? Yo me imagino que cuando el papá empezó a mirar aquello, pensaría que le iban a atacar el campamento y recogería a las mujeres y cuando vio a los hijos, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y entonces ellos le dicen, papá, José está vivo. No. Ahora, yo no sé, con qué cara le habrán dicho ellos a papá que José estaba vivo. Después que lo habían convencido con la ropa de José y con sangre de un animal, a tu hijo lo despedazó una fiera. Ahora el Jacob se les queda mirando que mi hijo está vivo. Ustedes sí que son bien sinvergüenza. Por 13 años ustedes me han escondido a mí la verdad de José. Y me han visto sufriendo, llorando, y no han sido capaces de decirme, nosotros fuimos los culpables. O sea, ahora yo me imagino la cabeza de Jacob dando vuelta, pero fíjense, y de ellos, porque nuestro padre nos va a quitar toda la herencia. Pero el pensamiento de que su hijo estaba vivo fue mayor, fue superior. Y dijo, José está vivo, eso es lo que importa, vamos a verlo. Hermanos, como decía el hermano aquí, esa historia es parecida a lo que va a suceder en el cielo.